Muy buenos días, buenas tardes ya aquí entre todos yo. Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio acerca de lo que enseña la Watchtower sobre Jesucristo. Recordamos que ellos enseñan de que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es simplemente la primera creación de Dios. De hecho, ellos dicen de que la palabra primogénito significa el primer creado. Eso es lo que dice la Watchtower. Y por eso para ellos Jesucristo es el primogénito. Nosotros aclaramos hace 8 días esa palabra, lo que realmente significa. Que primogénito en la Biblia significa el escogido de Dios, el ungido de Dios. ¿Verdad? Ahora, seguimos aclarando una serie de cosas hace 8 días. Por ejemplo, aclaramos lo que dice Juan 1.1 en la Biblia de todo el mundo. La verdadera Biblia es que dicen que en el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero en la traducción del Nuevo Mundo dice que la palabra era un Dios. O sea que ellos tienen dos dioses, ¿cierto? Tienen a Jehová, que es el Dios con mayúscula, pero a Jesucristo con una D minúscula, haciéndolo así un Dios inferior o un Dios pagano. Eso los convierte en politeístas, porque están creyendo en más de un Dios, y los convierte en enoteístas. Recuerden que el enoteísmo es creer en un Dios supremo y en otros dioses inferiores que comparten el poder. Pues ellos tienen a tanto al Dios supremo como a Jesucristo, que no es el supremo, pero que es Dios, y los tienen sentados juntos allá, en el cielo. Vimos como por esa enseñanza de ellos y por esa creencia de ellos, de que Jesucristo le ayudó a Dios en la creación, pues esto los mete a ellos en un problema brutalísimo. ¿Por qué? Porque mientras Jehová hacía una cosa, por obvias razones Jesucristo estaba haciendo otras. Entonces, lo que estaba haciendo Jehová, lo estaba creando Jehová. Lo que estaba haciendo Jesucristo no lo estaba creando Jehová, lo estaba creando Jesucristo. Eso lo explicamos bien y vimos cómo son dos creadores que tienen ellos. O sea que cada vez están más complicados, ¿cierto? Explicamos por qué Jesucristo decía que él era inferior al Padre. Es que mientras fue humano, era obvio que Jesucristo era inferior al Padre. Es más, era inferior a los ángeles. Y eso nosotros lo explicamos ahí en Filipenses capítulo 2, versículos de 5 al 8, ¿cierto? Cuando dice de que él no quiso en su humildad usurpar el puesto de Dios a querer ser el Dios. Hoy queremos hablar, para continuar, de algo que ya lo tocamos en alguna ocasión, pero quiero que lo volvamos a tocar brevemente, Proverbios capítulo 8. En Proverbios capítulo 8 la Biblia nos habla de la sabiduría. ¿Qué era la sabiduría o qué es la sabiduría? Entonces, ellos dicen que aquí, como Jesucristo fue el que le ayudó a Dios en la creación, y aquí se habla de que la sabiduría fue la que le ayudó a Dios en la creación, entonces dicen de que Jesucristo es la sabiduría. Y mire, tienen razón, pero no tienen razón. A ver, ¿en qué tienen razón? Tienen razón en el hecho de que cuando dicen que Jesucristo es la sabiduría, claro que Jesucristo es la sabiduría, pero no tienen razón al decir o al querer mostrar que Jesucristo fue creado. ¿Por qué? Porque era el ayudante de Dios. Y porque especialmente en el versículo 22, en la Biblia de los Testigos de Jehová, en la traducción del Nuevo Mundo, dice que y Jehová me creó desde el principio. Pero es que en las otras Biblias habla de que, está hablando la sabiduría, ¿no? Te habla de que Jehová me poseía desde el principio. Es muy diferente. Claro, pero para ellos sostener aquello de que Dios creó a Jesucristo, ¿cierto? O sea que es una creación, que Él no es Dios. Pero aquí yo quiero que hagamos énfasis un momentico. A ver, si Jesucristo es la sabiduría, como lo dicen la Watchtower, los testigos de Jehová, están metidos en un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando hablamos de Dios, hablamos de las 4 cualidades sobresalientes de Él, que fueron el amor, el poder, la justicia y la sabiduría. Nadie puede decir que Dios tenga amor, nadie puede decir que Dios tenga poder, ni justicia, ni sabiduría. No, porque Dios no tiene amor. ¿Por qué? Porque Él es el amor. Dios es el poder. Dios es la justicia. Dios es la sabiduría. ¿Cómo es que Dios, si Él es la sabiduría, cómo es que Él creó la sabiduría? Eso es ilógico. En el capítulo 8 de Proverbios, que los invito a ustedes que lo lean en su casa, van a ver cómo la sabiduría estuvo presente con Dios en la creación. ¿Qué nos está diciendo el capítulo? Que
Dios necesitó la sabiduría para crear. Entonces, si cuando creó a Jesucristo, si Jesucristo es la sabiduría bajo su punto de vista, ojo con lo que les estoy diciendo, si Jesucristo es la sabiduría, como ellos lo dicen, quiere decir que Dios creó la sabiduría. Les pregunto, si Dios necesitaba la sabiduría para crear, ¿cómo es que crea Jesucristo si no tenía sabiduría? ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Según como ellos lo muestran, Dios creó la sabiduría. Entonces Dios no es la sabiduría. La sabiduría fue creada. O sea que Dios no es sabio. ¿Por qué? Porque Él mismo creó la sabiduría. Y sin sabiduría no se crea nada. Lo dice todo el capítulo 8 de los Proverbios, que es lo que estamos hablando. Entonces, cuando dicen de que Jesucristo es la sabiduría, tienen toda la razón, pero no bajo el punto de vista de ellos. ¿Por qué? Porque si Dios es la sabiduría, y ellos dicen que Jesucristo es la sabiduría, ¿qué están diciendo sin darse cuenta? Que Jesucristo es Dios. Para ser la sabiduría, tiene que ser Dios Jesucristo, ¿cierto? Así que ellos están ahí, o sea, forman un enredo y lo acomodan a su manera. Si la persona no sabe discernir lo que les están diciendo, de verdad que los envuelven, ¿cierto? Ellos se basan en Génesis 1:26 para decir que Jesucristo le ayudó a crear a Jehová, porque dice que, ahí se acuerdan lo que dice, que hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, que ahí Dios está hablando con Jesús. Sí, probablemente, pero es que el problema es de que no sabemos si estaba Jehová y Jesús solos, porque como ellos niegan la Santísima Trinidad, entonces cuando se habla de plural, hagamos, no es únicamente el 2, es el 4, el 6, el 8 y hágale de ahí en adelante. ¿Estamos claros en eso? Entonces eso de que, porque en Génesis 1:26 dice, de que hagamos y que está hablando con Jesucristo, pruébenmelo. Porque pudo, o sea, probablemente sí, pero únicamente con Jesucristo no estaría por ahí el Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante. Vamos a ver algo que les va a aclarar ese puntico. ¿Listo? Otra cosita. Jesús es el arcángel Miguel. Yo creo que más ahí anteriormente en el estudio anterior como que dije que el arcángel Gabriel. Perdónenme, es que se me va la paloma como de vez en cuando, pero no. Ellos no dicen que sea Gabriel, no, dicen que es el arcángel Miguel. Que es el arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque como en la Biblia no habla sino del arcángel Miguel, es verdad, la Biblia no habla de arcángeles. La Biblia no habla de arcángeles, la Biblia habla del arcángel, pero no quiere decir que no hayan más arcángeles. ¿Cierto? La Biblia, aunque no nos dice que haya más arcángeles, sí nos muestra algo que nos deja como un poquito pensativos, como para que nosotros lo entendamos. Vámonos ahí, en la Biblia. Yo estoy leyendo la traducción del Nuevo Mundo. Y nos vamos a Daniel. Vamos a leer el capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 13. Miren lo que va a pasar aquí, lo que narra, y ustedes me dirán si la Biblia nos muestra que hay más arcángeles o no. Daniel 10:13, miren lo que dice. Pero el príncipe de la región real de Persia estuvo plantado en oposición a mí por 21 días. Y mira, escuchen lo que dice acá. Miguel, uno de los príncipes prominentes, vino a ayudarme y yo por mi parte permanecí allí al lado de los reyes de Persia. Miren lo que dice aquí. Pero Miguel, uno de los príncipes prominentes, quiere decir que no es único. Él está entre los príncipes prominentes que son de altura, de alcurnia, digámoslo para que lo entendamos, uno de los príncipes de rango en el cielo. Entonces aquí no está hablando de que él es uno de esos príncipes, quiere decir que él no es único. Y si en la Biblia se habla del arcángel Miguel, no quiere decir de que sea únicamente el arcángel Miguel. ¿Verdad que sí? Ahora, toman otro texto y lo desvían. Mire cómo lo explican a la manera para hacer entender de que Jesucristo fue creado por Dios y que es inferior a Dios. Pero hoy lo vamos a explicar al derecho, tal cual como realmente es. Si nos vamos a la carta de Judas, está ahí antesito de empezar Apocalipsis. La carta de Judas es un solo capítulo, pero nosotros ahora vamos a leer el versículo 9 de la carta de Judas, ¿no? Miren lo que dice, y aquí dicen ellos, bueno, lo vamos a leer primero para que lo entendamos, lo estoy leyendo en la traducción del Nuevo Mundo, dice así. Pero cuando Miguel el arcángel, ¿ve? Aquí se basan ellos para decir de que es un solo arcángel, ¿ah? Porque dice que Miguel el arcángel,
tuvo una diferencia con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, miren lo que dice, no se atrevió a llevar un juicio contra él en términos injuriosos, sino que dijo, que Jehová te reprenda. Entonces, ¿qué te dicen ellos cuando te leen ese texto? ¿Se da cuenta? Miguel no se atrevió a pelearle a Satanás, pues, ¿cierto? No se atrevió. Entonces, mire que como Miguel es Jesús, ¿qué nos está diciendo? Mire que ahí el mismo Jesús le está diciendo que Jehová te reprenda. O sea, que Jesús en ese momento, según ellos, le tuvo miedo a Satanás. Mire, eso no es así, porque lo que les estoy diciendo, entonces Jesús le tuvo miedo a Satanás. Ah, no, claro, como es un ángel. Sí, aquí hay un detalle que ellos no, dos detalles que no han tomado en cuenta. El primer detalle, ¿quién fue Satanás antes de ser Satanás, antes de ser el opositor a Dios? Si ustedes quieren saber quién era ese bicho, ¿quieren verlo? Búsquense ahí Ezequiel en el capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Y vamos a leer desde el 13 al 15. Mire, aquí van a ver ustedes la descripción que se hace de Satanás antes de ser pecador. Van a ver ustedes que sí es de Satanás que se habla y miren en qué términos se habla. 28 de Ezequiel, capítulo 28, dijimos que vamos a leer los versículos desde el 13 hasta el 15. Miren lo que dice acá. En Edén, el jardín de Dios, resultaste estar. Miren, miren que Dios le está hablando, ¿no? En el Edén, o sea, en el paraíso, resultaste estar. Toda piedra preciosa fue tu cobertura. Rubí, topacio y jaspe, crisólito, ónice y jade, zafiro, turquesa y esmeralda, y de oro era la hechura de tus engastes y tus encajaduras en ti. El día en que fuiste creado fueron alistadas. Mire que está hablando de un ángel y mire con la comparación tan súper preciosa que se hace de ese ángel que estuvo en el Edén, en el paraíso. Por eso sabemos que es Satanás, pero no importa. Dejen que aquí lo sigue diciendo. Tú eres él. Perdón. Tú eres el querubín ungido que cubre. Y yo te he colocado a ti. En la montaña santa de Dios resultaste estar. Miren la prominencia de ese ángel. En medio de piedras de fuego te paseabas. Estuviste exento de falta. Miren el 15. Estuviste exento de falta en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló injusticia en ti. ¿Ven? Miren quién era ese ángel antes de convertirse en pecador. Cómo era que estaba en las partes encumbradas del cielo. Porque ahí dice que... dice que en la montaña santa de Dios resultaste estar. En medio de piedras de fuego te movías. Bueno, aquí está hablando de Satanás. Mire, ese, según lo que dice la Biblia, era un ángel tan prominente que era respetado por todos los ángeles. Es fácil entender que Miguel, el arcángel, le tuviera cierto respeto, por un lado. Pero por el otro lado, y viene lo más importante, que Dios te reprenda, le está diciendo Miguel a ese ángel, a Satanás. ¿Qué le está diciendo? Ahí lo que está mostrando Miguel es exactamente lo contrario de Satanás. Satanás fue rebelde y fue orgulloso. Miguel lo que te está demostrando aquí es humildad. Yo no te voy a reprender. ¿Quién soy yo para reprenderte? Que te reprenda Dios, que te reprenda Jehová. Lo que está demostrando Miguel, el arcángel, a pesar de ser arcángel, ¿qué es lo que está demostrando? Está demostrando humildad. ¿Ustedes recuerdan qué significa la palabra arcángel? Arcángel significa comandante, jefe. Entonces Miguel era un jefe, pero con todo eso, tenía la tal humildad para decirle, yo no te voy a reprender, que te reprenda Jehová. Estoy hablando en los términos de la creación del nuevo mundo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué ellos aseguran tanto de que Jesús es Miguel? Mire, por algo que es totalmente contradictorio. ¿Por qué es totalmente contradictorio? Mire, primero que todo, se basan en el significado de la palabra Miguel. ¿Qué significa Miguel? Miguel significa ¿quién es como Dios? Eso significa ¿quién es como Dios? Ahora, si usted escucha esa expresión, ¿qué nota allí? Que eso es una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es aquella que no te está exigiendo una respuesta. Simplemente ¿quién es como Dios? Eso se llama pregunta retórica.
Pero ellos dicen, mire, es que Miguel significa quien es como Dios. Y el único que es como Dios es Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Entonces aquí están aceptando, mire bien, están aceptando que esa pregunta retórica sí tiene que tener una respuesta obligatoria. ¿Y cuál es? Que Jesucristo es Miguel. Pero miren, ¿cuál es la contradicción tan brutal que tienen? La tienen, por ejemplo, con lo que dice, para ver si me acuerdo, Mateo 1:23. Mateo 1:23, recuerdan que está hablando de que y la Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa, oigan, Emmanuel traducido significa Dios está con nosotros. Estoy leyendo en la Biblia de ellos. Eso está exacto como lo digo, está en la Biblia de ellos, en la traducción del Nuevo Mundo. Emmanuel significa Dios está con nosotros. Ahí no hay ninguna pregunta retórica. Ese Dios está con nosotros es una afirmación. Es una afirmación. Pero ellos no creen esta afirmación. Pero sí creen que aquella que es una simple pregunta retórica, ¿quién es como Dios? Entonces sí es Jesús. Sí le dan importancia a la pregunta retórica, pero no le dan importancia a la afirmación de Mateo 1:23. Eso es brutal. Eso es brutal. Cómo desconocen una cosa y la opacan, la ocultan, no la dicen, no la mencionan. Pero sí mencionan algo que no tiene razón de ser, dándole respuesta, como le digo, a una pregunta retórica que no te está exigiendo ninguna respuesta, ¿verdad? Muy bien. Eso en cuanto a Miguel. Hay por ahí un texto que ahorita lo leemos que nos termina de reconfirmar que Jesús no es Miguel. Pero aquí viene algo que ya nos estamos acercando al final y yo quiero que lo vayamos analizando bien. ¿Por qué Jesús murió? ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Mire, pregúntele a un testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová le va a decir, a Jesús realmente lo matan los romanos. ¿Y por qué lo mataron? ¿Cuál fue la acusación? Por sedicia. Nosotros sabemos que es sedicia, ¿no? Sedicia significa oposición. Sedicia es estar en contra de. En el caso de Jesús estaba en contra del rey. ¿Quién era el rey? César. O sea, que Jesús, por estar en contra de César, por eso lo mataron. ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen? Porque como Jesús decía que él era el rey, al ser el rey estaba desbancando, como se dice vulgarmente, a César. Pero eso es totalmente falso. Roma crucifica a Jesucristo, eso es verdad. Pero ¿por qué Poncio Pilato crucifica a Jesús? Es por las acusaciones que traen los fariseos. ¿Cuáles acusaciones traían? Eso. O usted crucifica a Jesucristo o usted está en contra de Roma. Mire cómo lo pusieron entre la espada y la pared. Pero es que los judíos, que sí son los asesinos de Jesucristo, ellos tuvieron motivos especiales para matarlo. Y la Biblia los dice. Si nosotros vamos ahí en este momento y leemos en Juan capítulo 5, versículo 18, vamos a ver por qué es que los judíos matan a Jesús. Así ellos no sean los que lo crucifican, ellos fueron los que expusieron los motivos para que Pilato lo matara. Los asesinos son los judíos. ¿Está muy bien? Mire, Juan 5:18, recuerdan de que Jesucristo nunca les respetó el sábado a los judíos. Él jamás les respetó ese famoso sábado, ¿no? Entonces, en cierta ocasión, mire lo que dice Juan 5:18. A causa de esto, realmente los judíos procuraban matarlo. ¿Por qué? Porque trabajó, como decían ellos, en sábado, ¿no? Pero mire el resto. Porque no solo quebraba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Miren, nunca, ellos eran exactamente igual que los testigos de Jehová. Nunca aceptaron que Jesucristo era Dios. Y los testigos de Jehová son peores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, pero no aceptan que es Dios. Entonces, los judíos no aceptaban que Jesús fuera Dios. Que Jesús se hiciera igual a Dios, no lo aceptaban. Por eso lo mataron ellos. Así entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué hace la vástago? Mata a Jesucristo. ¿No ve cómo lo desaparecen de la Biblia? ¿No ve cómo lo niegan?
matan a Jesucristo, desconocen el sacrificio de Jesucristo. Vamos quedando claros en todo esto, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora bien, textos que nos muestran que Jesús es Dios, mire, cantidades. Quisiera yo tener 2-3 horas para mostrárselos todos. Pero en lo que hemos ido mostrando hasta el momento, hemos ido viendo que Jesús es Dios, que esos argumentos de la Watchtower son, perdónenme la expresión, ridículos. Jesús no fue creado, Jesús no fue la sabiduría no la creó Dios, Dios es la sabiduría. Que Jesús es Miguel. Miguel, ¿cuándo dice la Biblia que Jesús es Miguel? De hecho, vamos a leer ahora, mire, para que veamos algo muy especial. A ver si es verdad que Miguel es Jesucristo. Por ejemplo, si nosotros leemos, ustedes léanlo allí, Colosenses 2.9. En Colosenses 2.9 yo quiero mostrarles este texto, especialmente a los testigos de Jehová que tienen la Biblia café, ¿cierto? La que tiene el famoso la que muestra con asteriscos la parte inferior, que es donde se muestra realmente lo que dicen los escritos originales. En cualquier Biblia, Colosenses 2.9, habla de que en Jesucristo, o sea, dice, en Él está la divinidad del Padre, está corporalmente la divinidad del Padre, divinidad. Ahora, ¿qué dicen los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová en su Biblia no dicen que está la divinidad. Ellos ahí tuercen y dicen, aunque no la niegan, sí te la ocultan, sí quieren ocultártela. Dice, porque en Él está corporalmente la cualidad divina, o sea, ya ahí te metieron el enredo de canchilas. Y como el católico no le interesa como comparar, pues dice, mire la cualidad divina. Sí, no te lo está negando, pero como ellos dicen de que la traducción del Nuevo Mundo es la Biblia más clarita de entender, bueno, en el asterisco ahí en Colosenses 2.9, si ustedes se van en la parte inferior, los que tengan esa Biblia café, mire lo que dice en la parte de abajo, pues donde ellos escribieron cualidad divina, dice abajo, literal, dice divinidad. O sea que la verdadera expresión es porque en Él mora la divinidad del Padre, no la cualidad divina. ¿Ven? Pero la cuestión es esconder a Jesucristo, desaparecer a Jesucristo. Ahora, si nos vamos a Hebreos, ahí mismo yo estoy leyendo en la Biblia de ellos. Quiero que leamos Hebreos en el capítulo 1. Vamos a leer versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 6. Vamos a ver cómo aquí otra vez esconden a Jesucristo como tal. Pero vamos a ver también el otro texto del que yo les hablaba para demostrarles que Jesucristo no es un ángel, que Jesucristo no es el arcángel Gabriel como dicen ellos. Hebreos capítulo 1, leamos el versículo 5 y el versículo 6. Miren lo que dice. Por ejemplo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez, tú eres mi hijo, yo he llegado a ser tu padre? Mire, ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo, tú eres mi hijo y yo soy tu padre? Pero mire cómo continúa. Y otra vez, yo mismo llegaré a ser su padre y él mismo llegará a ser mi hijo. ¿A cuál de los ángeles Dios alguna vez le dijo, tú eres mi hijo, yo soy tu padre? ¿En dónde dice que Dios a Miguel, al arcángel, que es un ángel, le dijo, tú eres mi hijo, yo soy tu padre? Eso no pasó. Jamás eso no pasó. Entonces, ahí estaba la prueba de que Jesús no es un ángel. No es el arcángel Miguel ni ningún ángel. Porque ningún ángel puede decir que Dios le haya dicho que él es hijo de Dios. O que Dios le haya dicho, yo soy tu padre. Miren el versículo 6. Que este es el que más me importa en este caso. Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles, ojo, lo estoy leyendo en la traducción del Nuevo Mundo, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Mire cómo lo dice la traducción del Nuevo Mundo. Léanlo ustedes en su propia Biblia. Y no hay una sola Biblia, así sea la Reina Valera, que aunque le quitaron sabiduría, aunque es la mamá de los protestantes, yo la llamo así, allá dice que le adoren. Eso es lo que dicen todas. Pero aquí dice
que le rindan homenaje. Pero como tienen el problemita del famoso asterisco, ustedes los que tengan la Biblia Café, ahí en el versículo 6 está el asterisco, y si ustedes lo leen abajo, ahí donde dice o que le rindan homenaje, abajo dice o que adoren. Lo está diciendo su propia Biblia, testigo de Jehová. O que adoren. Si la palabra castiza, si la real es adoren, ¿por qué pusieron que le rindan homenaje? No olvidemos esto jamás. No tiene nada que ver adorar con rendir homenaje, porque se adora a un solo Dios. Homenaje se le rinde a cualquiera. Si usted ganó el año, le rindieron homenaje. Si usted se graduó, le rindieron homenaje. Si usted se casó, le rindieron homenaje. Si vino el presidente, le rindieron homenaje. Si vino quien venga, le rinden homenaje. Homenaje se le rinde a cualquiera y por cualquier motivo. Pero adorar solo se adora a Dios. Y en la parte inferior dice, que adoren. Adoren, testigos de Jehová. Lo estamos leyendo en su propia Biblia, testigos de Jehová. Para que se den cuenta. Lo que pasa es de que en la Biblia normalita, la que ustedes tienen, dice simplemente eso y ustedes no tienen cómo comprobar lo contrario. Yo los invito, busquen esa Biblia Café antes de que el famoso esclavo fiel y discreto y prudente, le dicen ahora, ¿no? Ya le cambiaron también. La elimine, porque la va a eliminar. Ya ella se dio cuenta, ya ellos se dieron cuenta de que con su propia Biblia se están desenmascarando. ¿Listo? Pero bien, no nos vamos a alejar mucho ya. Yo quiero que leamos unos cuantos testigos allí ya como para cerrar, para que vean, testigos de Jehová, por favor, para que vean que Jesús sí es Dios. Vamos a leer Revelación. Yo digo Revelación porque estoy con la de ellos, pero es Apocalipsis, ¿no? Vamos ahí en el capítulo 5 de Apocalipsis, para que veamos en su propia Biblia, si Jesucristo es Dios, si a Jesucristo se le adora o no se le adora. Mira, aquí hay un texto maravilloso, bonito, y aquí sí ni siquiera pues vamos a utilizar el famoso asterisco porque no lo tiene, pero no tiene necesidad. Vamos a leer Apocalipsis, que se me perdió, aquí lo tengo, Revelación capítulo 5 del 11 al 14. Vamos a ver, miren lo que dice. Y vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Oigan esto, alrededor del trono y de las criaturas vivientes de los ancianos. Y el número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares, que decían con voz fuerte. Escuchen lo que decían, escuchen los testigos de Jehová. El cordero que fue degollado, ¿quién es ese cordero que fue degollado? Jesucristo. Mire, es digno de recibir el poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honra y gloria y bendición. ¿Quién es el digno de recibir todo eso? Jesucristo, el cordero que fue degollado. Miren lo que dice el 13. Y a toda criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, mire, toda criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, oigan esto, al que está sentado en el trono y al cordero, están los dos. Miren, testigos de Jehová, están los dos. Al que está sentado en el trono y al cordero sean la bendición y la honra y la gloria y la potencia para siempre jamás. Para ambos, sin distinción. Testigos de Jehová, sin distinción. Pero miren el 14, que este es el que yo quiero que ustedes, si son capaces de controvertirlo, pues lo hagan, ¿no? Dice, y las 4 criaturas vivientes se pusieron a decir, amén. Y los ancianos cayeron y adoraron, testigos, testigos de Jehová. ¿Ante quién estaban? No es ante quién, ¿ante quiénes? Estaban ante el Padre y el Hijo. Ahí está, lo estamos leyendo. Están ante el trono y ante el Cordero. Y es el que ellos cayeron y adoraron. ¿A quiénes? Porque no fue a uno solo, porque si hubiera sido uno solo, cayeron y adoraron a Dios. No, si hubieran querido omitir a Jesucristo. Pero aquí dice, cayeron y adoraron. Y ahí estaban Jesucristo y estaba el Padre. ¿Por qué? Acuérdense que ¿quién es el digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la bendición? El Cordero.
el Cordero. Y en cuanto a ambos, ¿cierto? Dice que el que está sentado en el trono y el Cordero sean para ellos dos, para ambos, sean la bendición y la honra y la gloria y la potencia para siempre. Y cayeron y adoraron. ¿A quién? No, ¿a quién no? ¿A quiénes? Adoraron a nada más y a nada menos que al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo lo adoraron. Jesús es Dios, porque solo se adora a Dios. Ahora, para que lo terminemos de ver aquí en Apocalipsis, hay mucho más. Si nos vamos al capítulo 1 de Apocalipsis, si nos vamos al capítulo 2, vamos a ver textos pero vitales de que Jesucristo sí es Dios. Pero vamos a leerlo en el capítulo 22 de Apocalipsis, de Revelación. Estamos con la traducción del Nuevo Mundo. Vamos a leer el versículo 6. Miren lo que es el versículo 6 y el 7. Primero leemos el capítulo 22, versículos 6 y 7. Vamos a ver si Jesucristo es Dios o no. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Sí, Jehová, el Dios de las expresiones inspiradas. Ellos dicen aquí Jehová, pero no importa. El Dios de las expresiones inspiradas de los profetas envió a su ángel, no olviden este pedacito, envió a su ángel para mostrar a sus esclavos las cosas que tienen que efectuarse dentro de poco. ¿Quién envió su ángel? Jehová. Bien. ¿Quién fue el que envió el ángel? Jehová fue el que envió el ángel. ¿Listo? Y dice el 7, y mira, pero es que aquí viene un detallito. Dice, y mira, vengo pronto. A ver, ¿quién es el que viene pronto? Porque aquí en el 6 parece que está hablando Jehová según ellos, ¿no? Pero es que aquí el 7 dice, mira, vengo pronto. ¿Quién es el que viene pronto? Es Jesús. Lo vamos a leer dentro de un ratico. Dice, mira, vengo pronto. Feliz es cualquiera que observa las palabras de la profecía de este rollo. Entonces vamos a ver quién es el que viene pronto. Y vamos a ver si Jesús es Jehová, si es el mismo Jehová o no es el mismo Jehová. Bueno, vamos a leer el versículo 12, de ahí del mismo capítulo 22 de Revelación. Dice, mira, vengo pronto. ¿Quién es el que viene pronto? Aquí está hablando Jesucristo y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Dice, mira, vengo pronto y el galardón que doy está conmigo. ¿Cuál es el galardón que Jesucristo da? Vida eterna. ¿Recuerda que Él fue el que nos trajo la vida eterna? Entonces es Jesucristo que está hablando. Dice, para dar a cada uno según su obra. Según su obra, para los testigos de Jehová que dicen de que no va a haber un juicio. En otra ocasión vamos a hablar de que sí va a haber un juicio. Aquí nos lo está mostrando. Pero mira el 13. Yo soy el alfa y la omega. ¿Quién está hablando? Jesucristo, y lo vamos a comprobar más adelante. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Jesucristo fue el principio y el fin. ¿Recuerdan lo que dice Isaías 9:6? Padre eterno, ¿cómo se le llamaría? Padre eterno, eterno, ¿por qué? Porque no tuvo principio ni tendrá fin. Mírenlo, aquí está reconfirmado. Mejor dicho, la redundancia, ¿no? Pero bien, entonces yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega. Padre eterno, lo que dice Isaías. Pero si nos vamos al versículo 16, aquí vamos a recordar lo que dice el versículo 6, ¿no? Que dice, yo Jehová envié a mi ángel. ¿Se acuerdan? Que lo leímos ahorita en el versículo 6, pero mire lo que dice el 16. Yo, Jesús, envié a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas, para las congregaciones. Yo soy la raíz y la prole de David y la brillante estrella de la mañana. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Quién fue el que envió el ángel? Jesucristo. ¿Quién fue el que envió el ángel? Jehová. Jesucristo es Jehová. Jesucristo es Dios. Nos guste o no nos guste, les guste o no les guste. Pero miren lo que dice el versículo 20 para que lo reconfirmemos. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿De quién es el que viene? Jesús. Por lo tanto, Jesús es Dios. ¿Y cómo lo terminan? Que la bondad inmerecida del Señor Jesucristo esté con los santos. Ahí lo estamos viendo nosotros clarito, ¿sí o no? Lo estamos viendo clarito. Que es el mismo Jesucristo, el principio y el fin, el alfa y el omega. Mejor dicho, nada que decir. Y estos son unos cuantos textos, pero da la casualidad que faltan otros textos. Son muchos más, solo que nosotros por tiempo pues ya no tenemos espacio para hacerlo. Pero sí hemos dado un mensaje claro
para que se den cuenta de que Jesús es Dios. Y para cerrar, yo les quiero mostrar algo importantísimo. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, que ya lo conocemos cuando Moisés le dice, le pregunta a Dios, bueno, ¿y cuál es tu nombre? ¿Qué le diría al pueblo? Él en todas las Biblias dice, yo soy el que soy, pero en la traducción del Nuevo Mundo dice, yo resultaré ser lo que resultaré ser. Y eso es tan falso como decir que cuando Dios dice yo soy, quiere decir que es, ya, punto, yo soy. En cambio, como lo dicen los testigos de Jehová, yo resultaré ser lo que resultaré ser, quiere decir que Dios no es todavía, que va a ser en el futuro. Eso es falso. Dios es y punto. Por eso Él no tiene un nombre personal, un Jairo, un Alberto, un William, no, yo soy y punto. Ningún nombre es capaz de sostener a Dios. Por eso, y yo lo leí la otra vez y les leí en el famoso asterisco donde ellos reconocen en la parte inferior que ese yo soy es el correcto, el más utilizado por más traducciones. Y yo les quería mostrar algo importantísimo aquí. Ese yo soy, para que vean que sí es el nombre de Dios y que sí es Jesucristo. Miren lo que dice Isaías 52:6. Quiero que leamos Isaías 52:6. Para que vean, el yo soy. Dice, por esa razón mi pueblo conocerá. Recuerden que Isaías es el profeta, es un profeta y habla de Jesucristo. Aquí está hablando de Jesucristo, ¿no? Dice, por esa razón mi pueblo conocerá mi nombre. Aún por esa razón en aquel día, porque yo soy, ahí lo tienen, yo soy aquel que está hablando. Mira, soy yo. Aquí lo invirtieron, ¿no? El yo soy, dicen soy yo, pero mira, dice aquel que está hablando, mira, yo soy yo, aunque ellos digan aquí, yo soy yo, no importa, yo soy es el nombre de Él, y como la profecía es acerca de Jesucristo, entonces se está refiriendo el yo soy, es Jesucristo. Y para que lo terminemos de ver, si nosotros buscamos Juan capítulo 18, vamos a ver si Jesucristo es el yo soy o no es el yo soy. Juan capítulo 18, versículos 5 y 6. ¿Se acuerda cuando fueron allá al monte y apresaron a Jesucristo? ¿Cierto? Cuando los discípulos ven llegar a los soldados y le preguntan a quién buscan, ¿qué contestaron los soldados? Y miren lo que sucede en el versículo 5. Le contestaron, buscamos a Jesús el Nazareno. Les dijo, miren lo que les contesta Jesucristo, soy yo, ¿ya? Yo soy, sino que ellos aquí lo invierten, pero soy yo. Y Judas, el que lo traicionaba, estaba con ellos. Ahora miren lo que pasó en el versículo 6, y ustedes me van a decir si Jesucristo es el yo soy o no es el yo soy. Dice, sin embargo, cuando Él les dijo, soy yo, retrocedieron y cayeron a tierra. Necesito que un testigo de Jehová me explique eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que cuando Él dice yo soy, aunque aquí lo escriban al contrario, soy yo, ¿por qué retroceden y por qué caen como cualquier palo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para todo el mundo, todos, para los judíos y los que no eran judíos, ya sabían que el pueblo de los judíos se llamaba yo soy. Y cuando Jesucristo dice yo soy, ellos retroceden y caen. Eso tiene una explicación y la única explicación es que ¿por qué? Porque Jesucristo no miente, Él dijo yo soy y punto. Y es tan grande eso que mire que caen es privados, no pueden soportarlo. Y por último, para cerrarles, hermanitos testigos de Jehová, les quiero mostrar algo. Quiero que leamos Isaías 44:24. Isaías 44:24, para que se den cuenta de que Jesús, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, todos ellos tres son tres personas, pero que son un solo Dios verdadero. Isaías 44:24, mire lo que dice. Esto es lo que ha dicho Jehová, tu recomprador y el reformador de ti desde el vientre. Yo, Jehová, estoy haciendo todo, extendiendo los cielos yo solo, tendiendo la tierra. ¿Quién estuvo conmigo? Miren lo que está diciendo, explíquemelo y compáremelo con Génesis 1:26, donde hagamos yo solo. Esto no lo creen ustedes, ¿saben por qué? Porque ustedes no aceptan de que Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque sean tres personas, son un solo Dios verdadero. Jesucristo es Dios, lo crean o no lo crean, testigos de Jehová. Que el Dios del cielo me los bendiga.